aquelarre na eira das meigas. Comezamos, tal día como hoxe, o ano 2000. Estamos no aquelarre do 2008. Boa noite, que a maxia nos invada no aquelarre na eira das meigas. Inocentes desta neniña que xoga a descubrir segredos ocultos no alto da casa dos seus avós e dos seus albergos. Ben, en realidade comeza hai moitos anos, moitos séculos atrás, pero nada do que hoxe vos imos contar tería chegado ata nós se o que estamos a ver non tivera acontecido. Puideron ser o azar ou o destino, pero casi con total seguridade foron as forzas do máis alá as que non quixeron ocultar por máis tempo o relato dunha infamia que permanecera oculta entre estas paredes desde hai máis de 400 anos. Nas páxinas dunha carta escrita a finais do século XV, desde Ávila, nos seus últimos días, un controvertido personaxe da nosa historia común deixa constancia dun dos máis escuros pasaxes da existencia da nosa cidade. Me dirijo a vos, hermano, con el último aliento de mi existencia, para relataros los extraordinarios sucesos que he vivido en estos meses después de toda una vida dedicada a la defensa de nuestra fe. ¿Qué estás aquí? Non podes estar aquí. Que é isto? Agora vai vir o teu avó recoller todo isto. Aquí os nenos non poden estar. Tens que portar ben. Estábamos con os compañeros na boda. Dame. Ben. El lugar es arrepiante. Os ruego, hermano, que custodiéis el contenido de esta carta y la protejáis de personas ajenas a nuestra congregación. Su contenido nunca deberá ser revelado. Laudare, benedicere, predicare. Yo, Fray Tomás de Torquemada,
presidente del Consejo de la Suprema e Inquisidor General del Tribunal del Santo Oficio y de la Santa Inquisición, doy por la presente fe de lo acontecido en la ciudad de Viveiro, donde el pasado mes de junio fui llamado. Recibo una carta de puño y letra de Fray Domingo de Paterna, padre prior de la comunidad de hermanos predicadores de la Orden Dominicana, recientemente establecida en la isla Coelleira, junto a las costas del mar Cantábrico. Se me relatan en ella los extraños rituales paganos que se celebran en sus playas en la madrugada del 24 de junio y cómo los hermanos de la Orden están desapareciendo en misteriosas circunstancias. Sin demora, preparo mi viaje. Cuando 3 días más tarde llego a la isla Coelleira, compruebo con profundo pesar que en los claustros del monasterio se está celebrando una procesión funeraria. El padre prior, quien me había hecho llamar Fray Domingo, había fallecido. La causa, nadie supo dar una explicación que no atendiera a razones sobrenaturales.
los hermanos me pusieron al corriente de lo sucedido. Fray Domingo había dado muestras en los últimos días de padecer alucinaciones y en un último rapto de lucidez, presintiendo su final, me había mandado llamar. Allí mismo designé a quien había de sucederle en el servicio a los hermanos como prior de la comunidad. Fine coreis annuat et solio vivere sidere hic Dominus Patriae recubans presunque ierundae aptita prodimit dictus in hoc Patris de Domino.
pocos días de normalidad. En ese tiempo hablé con todos los hermanos de la comunidad. Ninguno podía explicarse lo que estaba sucediendo, pero finalmente todos querían reponerse de tanto sobresalto. Aquella noche del 23 de junio de 1497, hermano, en el refectorio del monasterio de la Illa Coelleira, durante la cena, dio comienzo lo que iba a ser la más cruenta lucha contra las fuerzas del mal que he tenido que librar en toda mi vida. Amén.
Cuando me hablaron de los rituales que la gente de Viveiro celebraba en las playas al caer la noche y que culminaban con la celebración del solsticio de verano. Y también de una misteriosa mujer que dirigía estos rituales y que había llegado a la ciudad días antes de que se empezaran a suceder las extrañas desapariciones en el monasterio. Cuando oí esto, sentí una punzada en el corazón, la profunda repulsa e indignación que me invade cuando encuentro próxima la herejía. Esas almas deben ser purificadas. Haced que los monjes de vuestra confianza preparen un bote para bajarme a la ciudad. Estamos en solsticio de verano y deseo comprobar con mis propios ojos esos rituales de los que me habláis. Desembarcaremos en la playa. Esta mesma noite baixei o mar de Viveiro, o mar cantábrico que rompe contra estas terras duras, desfacendo as pedras en area.
ver los rituales paganos y heréticos de los que me habían hablado.
eternas manifestaciones contrarias a la verdadera fe. Cañotas furadas, fogar de vermes e alimañas, lumes das santas compañas, mal de ollo, negros melgaños, cheiros do morto, tronos e rayos. O feo de cal, pregón de morte, fonciño de sátiro e pedo coello. La mala mujer, casada con un hombre bello, cuerno de Satán e Belcebú, lume dos cadáveres ardentes, corpos mutilados dos indecentes, peidos dos infernales cruz, fusilos da mar embravestida. Cuando este revanche, ay, se coran nosas forzas, estos males da nosa y alma, de todo embruxamento. Forzas do ar, perra, pare lume, a vos pago esta chamada. Si é verdade que vos tendes máis poder que humana sempre, e
importa quién sois, abandonad de inmediato las prácticas de brujería contrarias a nuestra fe. ¡Abrirme! ¡No se lo permitáis! No ¡Son los toleraremos usurpadores de la poesía! Vuestras almas serán purificadas. ¡Han venido a Os aseguro someternos! que vuestras almas serán purificadas.
Amanece ya en la playa de Area y con las primeras luces del día las gentes de Viveiro se despertaban tras una noche de excesos sin sospechar que el anónimo fraile al que se habían enfrentado la noche anterior era yo, Fray Tomás de Torquemada, la persona más poderosa de los recientemente unificados reinos de Castilla y Aragón, confesor de la reina e inquisidor general. Y mi represalia estaba ya en camino.
por el poder que se me otorga como Inquisidor General del Tribunal del Santo Oficio, proclamo el presente edicto de fe, por el cual se obliga a los fieles de esta ciudad, bajo pena de excomunión, a denunciar a los herejes y a sus cómplices. Y también proclamo, mediante edicto de gracia, que el hereje que en un plazo de 15 días confiese su culpa, no le será aplicada la confiscación de sus bienes, la prisión perpetua ni la pena de muerte. Confesad vuestra culpa y arrepentíos, pueblo de Viveiro, y vuestros pecados serán lavados por la gracia. Y la maquinaria se puso en marcha. Se constituyó el Tribunal de Distrito que habría de estudiar la causa. Como única rea, la bruja, identificada como María de Lozoya, castellana, de cuyos rituales ya habían llegado noticias al Santo Oficio en Segovia y que había huido de esa ciudad meses atrás. Dada la gravedad de los hechos, contaría con mi presencia como presidente de la Suprema. De este modo, la sentencia sería inapelable. El Tribunal del Distrito de Viveiro, con la presidencia del Inquisidor General, tras la celebración del auto de fe, ordena que se haga entrar al reo para la lectura de la sentencia.
María de Lozoya, habéis sido encontrada culpable de los delitos de idolatría, blasfemia, brujería de manera reincidente y de haber impedido la acción del Santo Oficio. Por todo ello, este Santo Tribunal dicta la presente sentencia de relajación y brazo secular para que seáis entregada a la justicia ordinaria, que se encargará de aplicaros la máxima pena, la muerte en la hoguera. ¡Inocente, señor! ¡Soy benedicere, praedicare, patria recubans presumque, Ierumnae abdita. ¡Piedad, señor! ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! Así sea ¡Tened y se clemencia! cumpla. ¡No! 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 ¡Malditos! ¡Seréis malditos! ¡Vosotros y vuestras generaciones venideras! ¡No podréis conmigo! ¡Me asiste un poder superior! ¡Al que no venceréis jamás! ¡Benditos seáis! ¡Malditos! ¡No podréis conmigo! ¡No! Hermanos, mi labor en Viveiro está cumplida. El fuego purificador limpiará los males de un alma atormentada, fuente del mal que os azotaba. Ya podéis descansar tranquilos. Recibid mi bendición. Tras la ejecución, con el nuevo amanecer, prepararé mi partida. Y hasta aquí llegaba un proceso como tantos otros que me había tocado presidir. Nada especial en apariencia. Una bruja que empuja a un pueblo a perderse por los caminos del mal y nuestra intervención para acabar con ella. En aquel momento no supe darme cuenta de que todo había sido demasiado fácil y que la verdadera batalla estaba todavía por llegar.
los problemas más graves. La solución, siempre, la aplicación de la fe, la verdadera fe, extirpando todo cualquier desvío que pueda aparecer entre las gentes del bien, contaminadas por aquellas personas capaces de hacer el mal. Eso creíamos, al menos, eso creíamos haber solucionado, eso creíamos haber extirpado. Pero el tiempo diría que no era exactamente así.
patriae recubans presurque hierundae apita. Vuestra alma, María de Lozoya, será al fin purificada. Arrepentidos de vuestras faltas. Ven, hermanos, como nuestros trabajos y desvelos al fin dan sus frutos. Este pueblo, antes pagano, reniega ahora de sus ídolos. Pero permitidme que os deje aquí una encomienda. Nunca dejéis de rezar.
ante mis ojos. ¡Qué paradoja! La propia muerte, respondiendo a la ofensa de la bruja María de Lozoya, que la había burlado escapando de la hoguera, acude en persona para liberar a este pueblo y llevar consigo a la bruja y todos sus séquito. El mismo demonio, cara a cara con la muerte, cae rendido y se entrega. Debe formar parte del conocimiento de nuestra orden, pues con total certeza algún día amigos y amigas, eu chámome Xulio Xiz. Desde hai casi 30 anos teñome por componente de Paguas da Terra. Casi 30 anos teñome por, a lo menos parcialmente, por ser de Viveiro. Desde hai 9 anos celebramos este aquelarre na Ida das Meigas, este sábado do mes de agosto, cumplindo 9 edicións. E coidamos que por ser este 2008 un ano especial, no que cumple 50 anos, medio século, Paguas da Terra, e que se cumplen 30 edicións da mostra, coidamos sería xeitoso que apareceran aquí os responsables desta celebración, deste aquelarre, porque isto sí que se pode decir que é unha celebración coral, todos para todos, todos coa mesma importancia, todos co mesmo traballo, todos co mesmo esforzo e todos co mesmo entusiasmo. Así que pedimos que veñan Paguas da Terra, os componentes de Paguas da Terra, que se sitúen no escenario para ir véndonos as caras todos. Pedimos que nos acompañe Óscar Salgado, responsable do guión e da dirección teatral deste aquelarre na Eira das Meigas. Óscar Salgado. Pedimos que nos acompañen tamén as responsables de coreografía e danzas de Paguas da Terra, Cruz Censo e Mari Carmen Chipe. E pedimos que nos acompañen en primeira fila os que normalmente están sempre atrás, os magníficos componentes da empresa ODS, que sin eles serían algo así. Eles son os que fan posible que algo así se celebre. Ivo Fernández, Joaquín Cortiñas, José Manuel Blanco, Jesús Emadel, Carlos Blanco, René Gómez e Kiko Gómez. Responsable de la música es Miguel Soto López. Desde aquelarre quédanos como lembranza, Miguel Soto. Desde aquelarre quédanos a lembranza do presenciado e escoitado e tamén a queimada que se estuvo facendo durante este tempo, que se pode degustar logo gratuitamente só con mercar unha desas cruxiñas de lembranza de estes acontecementos como de hoxe.
En fin, aquí nos despedimos. Aquelarre na Illa das Veigas parece un producto de magia, parece un producto de magia boa, blanca, pero os meigos e as meigas que fan este aquelarre estamos todos aquí ao vosso servicio desde fai moito tempo e agardamos que durante moito tempo máis.